Día lunes 6 de octubre del 2025. Bienvenidos al podcast de noticias El Salvador SV, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Busca este podcast en Pandora, TuneIn Radio, Spotify, Apple Podcasts. En Google pon Noticias El Salvador SV y te saldrán muchas opciones, o búscanos en tu plataforma favorita, seguro nos hallarás. El PayPal, el link lo encontrarás en la descripción del contenido de este podcast. Ahora ya nos puedes hacer tu aporte o donativo a través de QR Bitcoin, lo encontrarás en la portada de este contenido. Tu aporte o donación, por mínimo que sea, nos ayudan a pagar las plataformas donde se aloja este contenido, que no es gratis. Y muy importante, para llegar a todas partes. Colabora, síguenos, comparte y comenta. Bueno, pues entramos ya en materia. Vamos a repasar las noticias más importantes de estas últimas horas, de hoy lunes 6 y también del domingo 5 de octubre. Tenemos bastante de El Salvador y también del panorama internacional. Así es. La idea, como siempre, es intentar ir un poco más allá del titular, ¿no? Poner en contexto lo que está pasando aquí y fuera. Y hoy, la verdad es que hay temas potentes. Seguridad, política, economía aquí en El Salvador, noticias internacionales de peso y, claro, el deporte. Perfecto. Pues si te parece, empezamos por casa, por El Salvador, con seguridad. Ha habido noticias bastante impactantes. Sí, bastante. Por ejemplo, se habla de la captura de un tal Luis Antonio Rivera Gómez y parece que algunos cómplices. La acusación es tremenda. Homicidio en Coatepeque. Y no solo eso. No, es que además, según se informa, quemaron el cuerpo de la víctima después. Un hecho realmente brutal. Sí, muy fuerte. Pues ha sido contundente. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha salido a decir eso de que se acabó la impunidad. Es un mensaje que repiten bastante para recalcar la acción del gobierno. Y esta captura se suma, creo, a otra búsqueda por otro homicidio en Santa Ana, ¿no? Exacto. La policía está intensificando la búsqueda allí también. Parece que hay bastante actividad policial en esa zona últimamente. Y hablando de actividad policial que trasciende fronteras, tenemos la captura en Guatemala de Óscar Armando Cortés López. ¿Ah, sí? El alias Snoopy o Sloopy o Scooby. Tenía varios. Eso. Un presunto pandillero que ya ha sido entregado a las autoridades salvadoreñas. Esto subraya algo importante, la cooperación regional. Sin esa colaboración entre Guatemala y El Salvador en este caso, pues estas personas que intentan huir cruzando fronteras lo tendrían más fácil. Es una pieza clave en la estrategia de seguridad, sin duda. Cambiando un poco de tercio, pero sin salir de la seguridad, en La Vial. 2 hombres detenidos por conducir ebrios. Uno de ellos, Juan Alejandro Rosales Ángel, de 50 años. ¿La cosa se complicó? Sí, porque no solo conducía bajo los efectos del alcohol, sino que además había hurtado el vehículo en San Juan Talpa. Y para arrebatar tuvo un accidente. O sea, varios delitos en un solo incidente. Terrible. Situaciones muy peligrosas, la verdad. Y todo este panorama de seguridad es un poco el telón de fondo de las declaraciones del presidente Bukele, ¿no? Que insiste en que las decisiones firmes eran necesarias para rescatar al país. Es la narrativa que conecta estas acciones policiales con la visión política general. Pasemos, si te parece, a política y gobierno. Hay una propuesta sobre la mesa, una nueva ley antilavado. ¿Qué sabemos de esto? Pues es interesante, porque esta propuesta busca regular no solo, a los actores financieros de siempre, como los bancos de inversión, sino que apunta también al mundo de los activos digitales. Habla específicamente de proveedores de servicios de activos virtuales y menciona Bitcoin. Claro, y esto conecta con lo que veremos luego en economía, ¿no? Con el precio del Bitcoin. Exacto. Busca, cerrar posibles vías para mover dinero ilícito usando estas nuevas tecnologías. Llega en un momento clave. Sí. Mientras se discute esto, surgen otras preocupaciones, más del día a día. El Sindicato de Médicos del Seguro Social, el Simetris, ha denunciado, Abigail Parada en concreto, desabastecimiento en el ISES. Sí, hablan de al menos 10 unidades afectadas en septiembre. Denuncian falta de medicamentos, de insumos, basándose, dicen, en quejas del personal y de los propios pacientes. Es un tema delicado, claro. Toca directamente la atención sanitaria pública. Desde luego. Y contrasta un poco, ¿no?
La modernización regulatoria por un lado y por otro estos desafíos que persisten en servicios básicos. Y más temas de gestión pública, las finanzas municipales. Parece que varias alcaldías de San Salvador deben bastante dinero a Mides, la empresa de basura. Casi 20 millones de dólares. 19.8 millones para ser exactos. Es una cifra considerable, ¿sí? Plantea preguntas sobre cómo se están gestionando esas alcaldías. Y se suma a otras polémicas, quizás menores, pero que hacen ruido, como eso de los diputados salientes del Parlacén de Nuevas Ideas que se habrían adelantado el salario. Sí, son esas cosas que alimentan el debate sobre transparencia, uso de fondos públicos. Un debate que también ha salpicado a la Corte Suprema de Justicia. Algunos especialistas señalan falta de rendición de cuentas, cierta opacidad. Cambiando a un plano más humano, aunque relacionado con políticas migratorias, la historia del periodista Mario Guevara. Ah, sí. Deportado de Estados Unidos y que ahora se ha podido reencontrar aquí con 2 de sus hijos. Son esas historias agridulces, ¿verdad? Que reflejan realidades muy complejas detrás de las grandes cifras y las políticas. Sin duda, el impacto humano de las migraciones, de las deportaciones, las familias separadas, a veces se nos olvida entre tanto número. Sí, hablemos de economía. Hay un dato que me ha llamado mucho la atención. Los créditos usureros, más de 1.200 millones de dólares movidos en 2024. Es muchísimo. Es una barbaridad y afecta sobre todo a las micro y pequeñas empresas, las MIPES, las que se quedan fuera del sistema financiero formal, que no consiguen un crédito bancario. Y caen en manos de prestamistas informales. Exacto. Y las tasas de interés son, de locura. Se habla de hasta un 1.859% anual, imagínate. Es una carga financiera que ahoga a cualquiera. Imposible crecer así. Una cifra que revela una vulnerabilidad económica tremenda. Por otro lado, en contraste, buscando aliviar un poco a los hogares, está el subsidio a la energía eléctrica. Sí, el Fondo de Inversión Social, el FISDL, destinó más de 55 millones de dólares el último año a subsidiar la energía residencial. Son como las 2 caras de la moneda. La dificultad para los pequeños empresarios y los subsidios para el consumo básico. Y aquí conectamos con lo que decías antes. El Bitcoin ha superado los $125.000, nuevo récord histórico. Increíble, sí. Justo cuando aquí se debate esa ley para regular los activos digitales. Demuestra la velocidad de este mercado, vertiginosa, y la necesidad de que las regulaciones intenten, seguirle el ritmo. Es un tema global con un impacto local muy particular en El Salvador, claro. Claro, siendo el primer país en adoptarlo como moneda legal. Y hablando de economía y personas, un dato sobre la diáspora latina en Estados Unidos. Sí, el aporte al PIB estadounidense. Se calcula en 1.6 billones de dólares, billones americanos, o sea, 1.6 millones de millones. Una cifra gigantesca. Pone en perspectiva el peso económico de la comunidad latina allí. Y por extensión, la importancia de las remesas para países como El Salvador. Volviendo a las finanzas nacionales, la deuda pública sigue siendo un tema central. Los datos de agosto de 2025. ¿Qué dicen? Pues la deuda del sector público no financiero, o sea, sin contar la de pensiones, andaba por los 22.125 millones de dólares. Y si sumamos las pensiones, que es una deuda importante también. Ahí la cifra se dispara, claro. Se estima la deuda de pensiones en unos 10.970 millones. Si sumamos todo, nos vamos por encima de los 33.000 millones de dólares. Uf. ¿Y eso qué porcentaje del PIB representa más o menos? Pues calculando sobre el PIB estimado de 2024, estaríamos hablando de aproximadamente un 93%. Es un porcentaje alto, indica un nivel de endeudamiento, significativo para la economía salvadoreña. Hay que estar atentos a esas cifras. Desde luego. Y una última nota económica, más corporativa. Starbucks anuncia cierres masivos y despidos. Sí, decisiones empresariales a gran escala que tienen un impacto directo en el empleo, claro. Se suman a la complejidad del panorama económico general. Día lunes 6 de octubre del 2025. Bienvenidos al podcast de noticias El Salvador, SB. Recuerda, si quieres colaborar o donar, para el pago de las plataformas donde se aloja este contenido, puedes hacerlo a través de PayPal. El link lo encontrarás en la descripción del contenido de este podcast. Ahora ya nos puedes hacer tu aporte o donativo a través de cualquier wallet de criptomonedas. El QR Bitcoin lo encontrarás en la portada de este contenido, escanéalo y manda tu aporte o donación que por mínimo que sea nos ayudan a seguir con este proyecto. Colabora, síguenos, comparte y comenta. Cambiamos radicalmente de tema. Las lluvias han causado problemas serios estos días. Sí, bastante.
En La Unión, por ejemplo, una familia tuvo que ser evacuada por inundaciones en su casa. Y lo peor es que el pronóstico no mejora mucho. Se esperan más lluvias, más tormentas. Hay alertas, ¿no? Sí, alertas vigentes. Se está vigilando mucho el nivel del río Lempa y hay riesgo de deslizamientos en zonas que ya sabemos que son vulnerables. La carretera Comalapa, la del Puerto de la Libertad, partes del litoral. De hecho, ya ha habido derrumbes. Sí, uno en la carretera a Panchimalco, que el MOP está trabajando para quitarlo, y otro bastante grande que ha bloqueado la carretera que viene de Guatemala, en el kilómetro 24, ya en lado guatemalteco. Complica la conexión. El clima complica la movilidad y a eso se suman los accidentes de tráfico. Ha habido varios, no vamos a entrar en todos, pero sí algunos destacables. Choques, camiones volcados. Sí, uno que perdió la carga de bebidas en la carretera al aeropuerto. Tuvo que ir fovial a limpiar. Y lo más grave, un motociclista que falleció en San Pablo Tacachico, en La Libertad, al caerse a una hondonada. Muy triste. Sí, lamentable. Son recordatorios de la precaución necesaria al volante y de la vulnerabilidad ante el clima. Pero bueno, no todo es negativo en lo social. No, claro. También ha habido momentos de ocio y celebración. Fuegos artificiales en Sunset Park, en el centro histórico de San Salvador, que por cierto dicen que ha estado muy animado con actividades turísticas, arte. Sí, y la Feria del Jocote Corona en el Cerro Verde. Parece que fue un éxito, con mucha gente, emprendedores, familias y seguridad, que es importante. También transporte facilitado. Son iniciativas que mueven la economía local y el turismo interno. Además, celebraciones del Día del Niño en el Tin Marín, se eligió a Miss El Salvador 2025 y el concierto de Guns N' Roses. ¿Ah, sí? En el Mágico González. Por lo que se lee, la gente salió encantada. Hablan de noche inolvidable. Y también estuvieron los Cumbia Kings en Soyapango. Misión de la US para 2026 está en marcha. Sí, más de 13,000 bachilleres haciendo las pruebas. Los resultados salen ya mismo, el 9 de octubre. Y dos temas que han generado bastante comentario. Uno, la prohibición del corte de pelo el Edgar. Sí, el que se hizo viral, prohibido en las escuelas públicas. Y por otro lado, la directriz del Ministerio de Educación de prohibir el uso del llamado lenguaje inclusivo. Dos decisiones que han abierto debate, claro, sobre normas, identidad, lenguaje en la escuela. Temas sensibles, sí. Vámonos fuera ahora, al panorama internacional. Empezamos con ciencia, el Premio Nobel de Medicina 2025. Importantísimo. Se lo han llevado 3 investigadores, Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell de Estados Unidos y Shimon Sakaguchi de Japón, por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica. Que básicamente es... Cómo nuestro sistema inmune aprende a no atacarnos a nosotros mismos. Descubrieron unas células clave, las T reguladoras, que son como los frenos del sistema inmune. Esto es fundamental para entender y potencialmente tratar enfermedades autoinmunes, incluso el cáncer. Fascinante. De la ciencia básica a posibles terapias futuras. Nos movemos a Oriente Medio. Siempre complejo. Hay una petición curiosa. Sí, familias de rehenes israelíes en Gaza pidiendo el Nobel de la Paz para Donald Trump. Llamativo. Y esto ocurre mientras Netanyahu lanza un ultimátum Hamás. Exacto. Exige desarme y desmilitarización de Gaza. Y dice que se conseguirá diplomáticamente o militarmente. Además, afirma que Israel se prepara para implementar la primera fase del plan de paz de Trump. Y el propio Trump ha metido baza, ¿no? Con amenazas fuertes a Hamás. Sí. Habla de aniquilación total si no ceden el control de Gaza según su plan. Un plan que, recordemos, incluye liberar rehenes a cambio de prisioneros y un alto al fuego. Hay negociaciones en curso, con EU, Egipto y Qatar mediando. Mientras tanto, tensión en el terreno. La deportación de activistas de una flotilla. La flotilla Global Sumut. Israel deportó a 171 activistas. Y entre ellos estaba Greta Thunberg, la activista climática sueca. Tiene 22 años ahora. Ya ha habido denuncias sobre el trato que recibió, ¿no? Sí, un periodista italiano que también fue deportado, Lorenzo Agostino, denunció un trato humillante hacia Thunberg. Dijo que la envolvieron en una bandera israelí y la exhibieron como un trofeo. Son acusaciones muy serias. Mientras, Hamás pide un intercambio inmediato de rehenes por prisioneros. Un panorama muy tenso. Saltamos a Asia. China, una condena por corrupción de alto nivel. Sí, al exministro de Agricultura, Tang Renshan, condenado a muerte, pero con suspensión de 2 años, por aceptar sobornos millonarios, unos $38 millones, entre 2007 y 2024.
ya lo habían expulsado del Partido Comunista. Esa suspensión de 2 años, ¿qué significa en la práctica? Normalmente, si muestra buen comportamiento en prisión, la pena se conmuta a cadena perpetua. Es una señal potente dentro de la campaña anticorrupción del gobierno chino. En otras noticias de Asia, la naturaleza golpeando fuerte. India y Nepal. Sí, inundaciones, deslizamientos, más de 63 muertos. Muy trágico. Y en Europa, dimitió el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tras cambios en el gobierno de Macron. Cruzamos el charco. América. Ecuador sigue con cifras de violencia muy altas. Las proyecciones son terribles. Hablan de más de 9.000 homicidios para fin de año. Y en Estados Unidos, la política mezclándose con el espectáculo. De forma muy polémica. ¿Te refieres a lo de Bad Bunny y la Super Bowl? Exacto. Un aliado de Trump amenazando con una redada migratoria durante el show del puertorriqueño en la Super Bowl de 2026. Incluso se dice que la Secretaría de Seguridad Nacional advirtió a la NFL por elegirlo. Y Bad Bunny respondió, ¿no? Sí, dijo algo como, nuestra huella no la podrán borrar. Es un ejemplo claro de cómo eventos culturales masivos se convierten en campos de batalla políticos e ideológicos. Y una última internacional rápida. Priscila, en el Pacífico, ya es huracán categoría 1. Bueno, vamos al deporte. Fútbol. La selecta. Malas noticias de cara al partido contra Panamá. Es un partido clave para las eliminatorias del Mundial 2026 y se confirman 5 bajas. Sí, y una especialmente sensible, la de Harold Osorio. Sí, lesión grave. Se pierde lo que queda de eliminatoria. Un palo gordo para el centro del campo. Pero llega un refuerzo, ¿no? Joshua Pérez. Sí, el que juega en Polonia. Se une a la convocatoria. Y a pesar de las bajas, la afición está a tope. Las entradas para el Cuscatlán, agotadas. Impresionante. Se espera ambientazo. Sí, y la Fast Food ha anunciado medidas de seguridad especiales y prohibición de alcohol en el estadio, para intentar que todo vaya bien. En la liga local, la alianza sigue intratable. 10ª victoria seguida. Ganó 2-1 a Platense. Ha igualado un récord histórico del Águila. Su entrenador, Ernesto Cortini, hasta él está sorprendido. Una racha increíble. También Metapán ganó su 3er partido seguido. Y buenas noticias de los legionarios. Brian Hill marcó en Rusia, Pablo Puñez, campeón otra vez en Islandia. Y un reconocimiento importante para el arbitraje salvadoreño. Joel Aguilar Chicas entra en un grupo de élite de la FIFA. En el fútbol internacional, lesión de Rodri. ¿Otra vez? Sí, mala suerte para él, para el City y para España. Se pierde los próximos partidos de clasificación. Y en la Liga, el Barça perdió el liderato, goleado por el Sevilla. Vaya. Y en otros deportes, El Salvador sumó medallas en los Juegos Codicader. 3 oros y un bronce, buen resultado. Y hay tenis del World Tennis Tour en Ciudad Merliot. Muy bien, pues para ir cerrando, hagamos un resumen rápido de lo más destacado de hoy. Venga, pues en El Salvador, las capturas importantes en seguridad, el mensaje de fin de la impunidad, esa propuesta de ley para regular criptoactivos, justo con el Bitcoin por las nubes, a $125.000. La deuda pública, que sigue alta, rondando el 93% del PIB, con pensiones. Y las lluvias causando problemas. Exacto. Y en lo positivo, la respuesta de la afición con la selecta, agotando entradas a pesar de las bajas importantes. A nivel internacional, el Nobel de Medicina, muy relevante. La tensión en Gaza con el ultimátum de Netanyahu, el plan de Trump. La condena por corrupción en China y la polémica política en Estados Unidos con Bad Bunny y la Super Bowl. Y como reflexión final. Pues quizá insistir en cómo se conecta todo, ¿no? Cómo una decisión local como la del Bitcoin sigue generando noticias años después, justo cuando se debate su regulación y bate récords globales. O cómo un conflicto como el de Gaza tiene ecos en peticiones de premios Nobel, deportaciones de activistas internacionales, planes de paz con nombres propios de la política mundial. Exacto. Lo local y lo global, cada vez más entrelazados. La pregunta es, ¿qué conexiones inesperadas veremos mañana? Siempre hay algo nuevo. Día lunes 6 de octubre del 2025. Bienvenidos al podcast de noticias El Salvador SV. Ahora ya nos puedes hacer tu aporte o donativo por medio de PayPal o a través de cualquier wallet de criptomonedas. El QR Bitcoin lo encontrarás en la portada de este contenido. Escanéalo y manda tu aporte o donación, que por mínimo que sea, nos ayudan a seguir con este proyecto. Colabora, síguenos, comparte y comenta.